A continuación, la crisis económica. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica. Estimados amigos y amigas, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros nuevamente en este programa que hemos denominado La crisis económica del Ecuador. Hemos estado hablando en el pasado una serie de temas que tienen que ver con la economía ecuatoriana. Hemos estado hablando sobre integración, tratados de libre comercio. Hemos estado hablando sobre lo que es el sistema de seguridad social que afecta a la estabilidad de las finanzas públicas. Hemos estado hablando del comercio exterior, balanza de pago, las reservas internacionales y el programa pues que dice el gobierno que está adoptando y que está ejecutando una serie de acciones de ese programa macroeconómico. A propósito de lo que es integración, pues nos alegra en este programa que el presidente de la República, Lenín Moreno, haya obtenido una cooperación personal del presidente de los Estados Unidos para firmar un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial. Y eso, yo estoy seguro que tanto el Congreso americano como el Congreso ecuatoriano aprobarán una vez que esté terminado todos los diálogos. Pero eso es conveniente, tener un acuerdo comercial como tienen otros países de América Latina, entre ellos Colombia, Perú, Chile, Centroamérica, etc. Eso va a ser importante para el Ecuador porque le permitirá tener más acceso a ese gran mercado. La economía número uno desde el punto de vista económico, financiero y militar, el número uno del mundo. Eso es útil y va a ser útil a la economía ecuatoriana para promover más exportaciones. De tal manera que el gobierno tomó una decisión acertada y ahí donde hay aciertos del gobierno hay que decirlo, como en este programa lo hemos hecho varias veces, y ahí donde hay que hacer sugerencias y comentarios y críticas a la política económica también lo hemos hecho y lo haremos en el futuro. Pero hoy nos toca un tema delicado como todos los temas de la economía, el tema de las finanzas públicas. Y para tratar ese tema, en la que vamos a desarrollar dos subtemas, el uno sobre el déficit fiscal del año pasado del presupuesto del Estado y cuál va a ser ese déficit este año, 2020. Cómo se financió y cómo se está financiando y qué va a pasar con la deuda y qué está pasando con la deuda pública interna y externa del gobierno. Cuán grande es, qué es lo que se contabiliza y qué es lo que no se contabiliza. Para ese propósito hemos invitado a un distinguido amigo que conoce perfectamente estos temas, al economista Carrera Jaime, que es director ejecutivo de un grupo importante que analiza las cuestiones fiscales, que es el grupo de la política fiscal. Jaime, gracias por estar con nosotros en este programa. Cuénteme primero sobre el déficit fiscal. ¿Cómo terminamos el año pasado? ¿Qué monto? ¿Y cómo se financió eso? Para ir al segundo tema. A ver, primero el concepto, ¿no? El déficit del año anterior, según el gobierno, fue 4.400 millones de dólares. 4.400 millones. Pero si se contabiliza bien cierta parte petrolera, fue alrededor de 5.000 millones. De 5.000 millones. Más ya. el pago de pasivos, que son amortizaciones de deuda y otras cosas. Las necesidades de financiamiento fueron por encima de los 10.000 millones. Eso es lo que se llama las necesidades de financiamiento. Ahora, ¿cómo salieron el año anterior? Se colocaron bonos basura por 4.100. ¿Qué le llaman bonos basura para nuestro auditorio? Los bonos basura son aquellos bonos que emiten los estados
y que tienen un alto riesgo, ¿no? Ya. Y el riesgo se expresa en una elevada tasa de interés. Ajá, ya. El Ecuador tiene 17.700 millones de sus bonos, En de ese con tipo de bonos. tasas de hasta el 10,75%. Ya. Entonces, 4.125 de esos bonos, Ya. ¿no? Los multilaterales de FMI, Banco Mundial, Ajá. etcétera, en función del acuerdo con el Ya. fondo, desembolsaron como 4.000 millones. Ya. Luego, el gobierno también hizo unas preventas de petróleo, unas ventas Ajá, anticipadas, ajá. 445 Ya. millones de dólares. A fin de año, el gobierno tuvo que, ya en un caso extremo en diciembre, porque faltaban plata hasta para pagar sueldos, tuvo que colocar CETES. Los CETES son certificados de tesorería de cortísimo plazo. ¿Los colocó dónde? ¿En el Seguro Los Social? colocó- ¿O dónde? No, los colocó en el sector privado de la localidad, ¿no? ¿Bancario o no bancario? Bancario, sí. Bancario privado. Privado. Entonces, el stock de CETES Ajá. al 31 de diciembre llegó a 2.760 millones de dólares. Ya. Y como a pesar del desembolso del fondo, de los multilaterales, a pesar de la colocación de bonos de Ya. estos basura, a pesar de las preventas petroleras, a pesar de colocar CETES, el gobierno tuvo que acumular deudas en el presupuesto, es decir, no pagar Eso es lo que le esa- llaman la deuda flotante. o la bola que le O llaman. la bola, cuentas por pagar. Rentas por pagar. Eso fue de 1.800 millones de dólares. mía. Se quedó debiendo al Seguro Social, que están reclamando Claro. las cuotas, a los gobiernos seccionales Ajá. también las cuotas, a proveedores y a una Ajá. serie. Entonces, mire usted lo apretado que significa Ahora, manejar, fíjese, ¿no? siendo ese monto grave y es la forma en que lo financiaron, ¿verdad? Salieron de una u otra forma, ya. Este año, ¿cómo luce el A ver, presupuesto del Estado en términos del déficit? este- ¿Cuánto aprobó el déficit teóricamente en el papelito la Asamblea Nacional y cuánto realmente va a ser el déficit de acuerdo Sí. a los cálculos que usted ha hecho? El gobierno presentó un presupuesto con un déficit de 3.384 millones. Lo cuadraron a golpes, ¿no? Ajá, El déficit real de este año va a ser de alrededor de 5.800 millones. madre mía. Si hagamos simplemente algunos números, ¿no? Se pusieron como ingresos 2.000 millones por concesiones de activos del Estado. Que antes tampoco Que han antes tenido. tampoco han tenido. Se Ya. hablaba de Sopladora, Ajá. del Banco del Pacífico, etcétera, etcétera. El mismo Fondo Monetario Ajá. está estimando que a lo mejor se concesione Sopladora, Ya. que también está en duda, ¿no? Ya. Serían ahí unos 700, 800 millones. Ya. De 2.000 hay que restarle 1.200. Claro. ¿no? El ingreso petrolero está sobreestimado también de manera importante. No se sabe qué va a ocurrir con la reducción de la subsidio a la gasolina extra, Claro. que hasta ahora, si uno se hace los números, el pago de intereses de la deuda Ajá. de estos bonos está subestimado en más de 200 millones. Entonces, si se hacen las sumas y restas, el déficit es mayor. O sea, haciendo las correcciones sensatas que usted Sensatas. menciona, el déficit programado será Des- no menos de 5.000 millones. No menos de 5.000 millones. A eso hay que agregarle el pago de el capital este año, más o Exactamente. menos. Más o menos entre amortizaciones internas y externas son otros 5.000 millones. 10.000 más millones. 5, 10.000. Si usted agrega a eso los CETES, Claro, el stock de que hay que CETES pagar. que hay que pagar son 2.700 millones, Ya. y agrega la bola o la deuda flotante 2.800, sin considerar Ajá. otras deudas que siguen flotando Que siguen, por allí. ya. Entonces, si uno hace realmente los cálculos, las necesidades de financiamiento son como 15.000 millones. Pero si aparte de eso usted le agrega lo que en estos días ha declarado el presidente del Seguro, que dice que el gobierno le debe 5.000 millones de dólares. ¿Dónde le debe? Primero, el sistema de pensiones porque no pagan todo el 40% y se siguen atrasando. Claro. Se atrasaron el año pasado y este año se van a atrasar. Luego el seguro de salud, que son como 3.000 millones. Y otro seguro campesino, etcétera. 5.000 millones. Más lo que usted dice, que quiere decir que las unidades de financiamiento van a estar alrededor de 20.000 millones de dólares este año. Son muy Esa grandes. es una monstruosidad, pues, Sí, Jaime. porque además el gobierno no ha sido capaz hasta ahora de decirle al país cuáles realmente son las deudas Ya. del Estado. Porque vea usted, por ejemplo, a diciembre.
la deuda que uno se puede ver del presupuesto no pagado es clarísimo, 1.800 millones. Pero por allí en la información de la deuda que saque el gobierno en la página web aparecen 500 millones más de otras cosas. Luego a eso hay que sumar la deuda del Seguro Social que dicen 5.000 millones, que son 3.000 millones de salud y 2.000 de otros fondos. Luego a eso hay que sumar esto que está reclamando el ISFA, el Instituto de las Fuerzas Armadas, que son como 300 millones más. Luego hay que sumar proveedores, deudas de contratistas que hasta ahora no aclaran que no les han recibido las facturas de años anteriores y que todavía hay una deuda acumulada allí. Pero no será, Jaime, en este último usted menciona que están practicando en este gobierno lo mismo del gobierno anterior, que le decían: a ver, don Jaime Carrero, usted es proveedor del gobierno, no me presente todavía la factura, no me presente y no me presente. ¿Estarán utilizando el método para decir: no tengo facturas pendientes por pagar? No, sin duda, hay muchos pasivos. ¿Ah, sí? Sin duda hay muchos pasivos que no están registrados, ¿no? Incluso la misma deuda flotante de 1.800 millones. Lo lógico es, y eso está en el programa con el fondo, ¿no? Que si el gobierno termina con una deuda de 1.800, lo registra en el presupuesto como cuenta por pagar, y a medida que van pagando van disminuyendo el pasivo. Pues eso pero no es razonable y eso es técnicamente acertado. De sentido si común. debo la plata, hay que poner en el presupuesto. Pero claro, y eso es lo que se exige en el programa, pero no lo practican, porque la realidad fiscal es extrema, ¿no? Pero Jaime, de lo que estamos hablando, fíjese, eso significaría, según el Ministerio de Finanzas y el Gobierno Nacional, ¿cuánto es, según ellos, el monto de la deuda pública total que la publican en los boletines? Oficialmente, ¿cuánto? La deuda pública interna y externa total que la publican es de alrededor de 51.000 millones. 51.000 millones. Sin considerar los 5.000 del seguro. Sin considerar todo el resto que usted nos ha mencionado. Sí, sin considerar eso, fácilmente supera los 60.000 millones, ¿no? Pero esas realidades, por ejemplo, asumo yo que el momento en que el propio gobierno declare todo eso va a alterar un poco pues las expectativas de los acreedores internacionales. No, pues, y de hecho, a ver, los acreedores internacionales están bien informados, ¿no? Y ellos deducen todas estas cosas, porque además la realidad fiscal va reflejando en el día a día estas cosas, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, usted ve en enero de este año, ¿cuál fue el gasto público de enero de este año del gobierno? Sueldos, 650 millones de dólares. Pago del bono de la pobreza, 70 millones de dólares, 351 millones de intereses, y no se pudo gastar en más. Entonces quedaron debiendo ya en enero de porque este año, ingresos porque los ingresos no ya alcanzan. No alcanzan. Entonces el gobierno no puede reflejar muchas cosas, pero al final la realidad le obliga a reflejar eso. Pero ¿no? Jaime, fíjese, siendo el problema fiscal el más grave de todos, ¿verdad? Con esos montos que realmente son preocupantes, ¿qué van a hacer? ¿Van a emitir bonos a 5 o 10 años para colocarlos en el mercado internacional de capitales? ¿Y a qué tasa van a tener que pagar? Eso no va a ser viable en este año, salvo que acudan a una irresponsabilidad extrema, ¿no? Los mercados están leyendo esta situación y el riesgo país está este rato en más de 1.100 puntos. Lo que quiere decir que si a ese 11% del riesgo país le agrega el interés de los bonos del Tesoro americano a 10 años, que es más del 2%, tendría 13%. Y le agrega un 1% que es el riesgo reputacional del Ecuador, porque también le cargan eso. Entonces estaría colocando a un 14%. Eso no es viable. Jaime, eso significa, solamente escuchándolo a usted, que si mañana el Ministerio de Finanzas dice al presidente: hay que colocar bonos porque no tengo dinero, por 3.000 millones de dólares para colocarlos a nivel internacional, en Nueva York, en Europa, etcétera, etcétera, tendrían que pagar y prometer una tasa de interés del 13, 14%. Sí, eso sería una monstruosidad. Pues. Eso no es posible. Y eso está reflejando el informe último de Bloomberg, ¿no? Sobre el Ecuador. Que esa sobretasa ya es la segunda peor sobretasa
de los países emergentes en el mundo. Aparte de Venezuela, por Aparte ejemplo. de Venezuela. Y además, los mercados ya están sintiendo que el pago de intereses Ajá. no es compatible con nuestra economía. Porque vea usted en el mes de enero, solo en el mes de enero, por interés se pagaron 351 millones de dólares. Total, del mes de enero nada más. Nada más que enero. Y por el bono de desarrollo humano se pagó 70 millones. Ya. Y no se dieron la transferencia a los municipios ni a la seguridad social. O sea que a los Entonces, municipios se les va a seguir debiendo. se les va a seguir debiendo. Y el pago de 1.600 millones en intereses, sin considerar lo que se endeuda en este año. Este año, claro, ¿cierto? claro. Vea lo que significa 1.600 millones de dólares. Es prácticamente 3 veces lo que espera el Ecuador recaudar por la última reforma tributaria que se aprobó en la Asamblea. Que a lo Entonces, mejor, a lo mejor la dejen inconstitucional, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ese es el tema que... Exacto. Ya. Entonces vea usted que el peso ya de los intereses, más amortización, Pero ya Jaime, es fuerte en el teniendo país. ese problema de esa naturaleza, teniendo estas restricciones que si el día de mañana el gobierno dice voy a emitir bonos porque necesito recursos, no tengo, tienen que pagar esa tasa altísima, ¿sí? Suponiendo que no es eso, entonces la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué es lo que se supone que el gobierno va a hacer para sobrevivir financieramente este año, pues Jaime? El gobierno tendría por responsabilidad que reducir más el gasto, con más el gasto fortaleza. corriente, sueldos El y gasto salarios. corriente, sueldos y Sueldo salarios. y salario. Donde sí hay espacios. Si hay espacio, aún en los sectores sociales, Aún en los si hay sectores espacio. sociales. Lo que se necesita es decisión. También reducir otro tipo. De hecho, César, la inversión en este año pública va a tener que reducirse en unos 2.000 millones de dólares. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Porque vea usted, hagamos estos números. Si el déficit es 5.800 Ajá. y reduce inversiones en 2.000 Ajá. para dejarle en el nivel del año anterior, Ajá. tendríamos un déficit de 3.800, Sí. ¿no es cierto? Más las amortizaciones Claro. y otros pasivos, unos 5.000 millones, digamos 9.000 millones de dólares, ¿ya? Sí. Digamos que de esos 9.000, los multilaterales, de acuerdo con el fondo, Ajá. desembolsen, que el año anterior no desembolsaron todo, ¿ah? Digamos que desembolsan 4.000 millones. De 9.000 le faltarían 4.000 millones y algo más, 5.000 millones. De esos, los bonos internos que hagan rollover, Ajá. unos 2.000, les faltaría 3.000 millones, haciendo esos números ya. O sea, con un sacrificio con un enorme más sacrificio de la inversión enorme. pública. Exactamente, con un sacrificio de la inversión pública y manteniendo el mismo stock de CETES de 2.700 millones y manteniendo la misma deuda flotante de 1.800 millones. Entonces, esos son los números. Entonces, el gobierno se va a ver obligado a reducir más el gasto, y si no lo hace, va a tener que acumular más deudas en el gobierno. Pero eso más tiene atrás. un límite, Pero pues. eso tiene un Tiene un límite, límite, porque Jaime. ya la deuda es bastante. Claro. No sé, César, si en la revisión del acuerdo con el fondo logren que a lo mejor el fondo dé algo más de dinero, o el Banco Mundial algo más de dinero, pero tampoco van a desembolsar cantidades extremadamente grandes, porque pero ya Jaime, yo digo, con estos problemas de esta naturaleza que son graves, los montos, ¿verdad? Y eso la ciudadanía tiene que percibir, la gravedad de la crisis fiscal. Claro. Yo digo, debería el gobierno tomar la decisión y correr los riesgos de aumentar el precio de los combustibles. 1.500 millones le sale de ahí. Debería Yo hacerlo. creo que las fuerzas de seguridad interna y externa están mejor preparados para neutralizar cualquier cosa más grave de que se puede dar de lo de octubre. Porque el gobierno parece ser que teme que se produzca una serie de problemas y no quiere tocar nada, pero va a tener que hacerlo porque no le dan las cifras. Porque no le dan los números, porque ubiquémonos en hoy, justo en este momento, ya es 17 de febrero. Este rato el gasto público de enero y febrero casi está contraído al máximo, o sea, y tienen que contraer para acumular algo en la caja, algo siquiera, Claro, ¿no? claro. Porque mire usted, ya en marzo hay que pagar 500 millones de dólares a Goldman Sachs. Claro. De un préstamo que se vence en Goldman Sachs. Ese fue con... El saldo de los bonos 2020. Ya. Hay que pagar 325 millones
de los saldos de los bonos 2020, Ajá. 325 y 500 de Goldman Sachs, Ajá. ya son 825 millones, solo en estos dos rubros en marzo, y más del resto del servicio a la deuda, porque cada trimestre el servicio Claro. a la deuda es elevado. Va creciendo. Entonces el gobierno va a tratar de en marzo llegar con las justas. Esperaría el gobierno que el Fondo Monetario le desembolse Sea un poco más y flexible. le desembolse la Y le primera cuota de este ya. año, y que el Banco Mundial también le dé algo, y con eso tratar de salir marzo. O sea, no se puede sobrevivir así en estas circunstancias, Pero- y todavía falta todo el año. Claro, pero eso significaría que supongo yo que el señor ministro de Finanzas con todo ese equipo debe estar más que dirigiendo la política económica del régimen, debe estar en su escritorio buscando cómo pago sueldos y salarios todos los días. Pero claro, y este rato es una gran preocupación eso, porque si uno va a la tesorería de la nación no tiene $1, ¿no? Claro. Entonces la situación realmente es asfixiante. Lo grave es que, como usted bien lo dice, la sociedad no percibe bien esta realidad, ¿no? Sí, que es Lo de- grave, grave. lo de- Ciudadanos, yo solamente les pido que escuchen al economista Carrera. El tema fiscal es grave, mucho más grave de lo que ustedes pueden percibir y los empresarios perciben. Grave. Perdón, Jaime. Es grave, y claro, los empresarios están en su empresa y creen que esto no es complicado, los otros empresarios por acá, la sociedad no está muy informada de esto, no entiende, los políticos están pensando en el 2021, Claro. y ese es un elemento adicional. Una de las causas por las que el riesgo país está elevado Ajá. y por la que los tenedores de bonos del Ecuador están vendiendo sus posiciones Ajá. de bonos es porque están pensando en el 2021. Que el gobierno no va a poder Dicen, honrar todo el servicio de la deuda pública externa. claro, porque dicen, ¿quién va a ser presidente en el 2021? Ajá. A lo mejor vuelve el populismo, Ajá. y están mirando el caso de Argentina. Y eso sería grave. Sería gravísimo. Más grave. Más grave. Si hay un gobierno que entiende las cosas y es racional, Ajá. y quiere hacer los ajustes necesarios, va a tener la oposición de los sindicatos, de los sectores sociales. Ajá. Entonces el inversionista dice, bueno, ¿qué va a pasar en el 2021? ¿No? Y están pensando, dicen, si no hay en el 2021 un horizonte claro, ¿cómo el Ecuador va a pagar los bonos de 2022, que son 2.000 Claro, millones, claro. y 2023 otros 1.000 millones, Claro. y 2024 otros Claro. millones más? Porque la carga de deuda a partir Claro. del 2022 es cada año. Pero eso nos lleva también, fíjese Jaime, a que aquel ciudadano ecuatoriano, todos respetables, que están de precandidatos para la presidencia, tienen que tener presente la gravedad de la crisis en general y de la crisis fiscal. Porque si este gobierno no les resuelve el problema en cierta forma, ellos, mañana siendo presidentes, tienen que tomar las decisiones que este gobierno no las quiere tomar. No, y hay que decirles a los candidatos, no importa si son de izquierda, de derecha, si son neoliberales, si son populistas, si no son populistas, con absoluta certeza Ajá. van a recibir un déficit fiscal de unos 5.000 millones Enorme. de dólares que no lo puede bajar este gobierno, van a recibir unas deudas del presupuesto de más de 2.000 millones de dólares, van a recibir CETES por más de casi 3.000 millones. Es decir, esa es la situación que van a recibir cualquiera. Ahora, Entonces, lo que deberían decirle al país claro, es de acuerdo. esto, para no engañarle. De ¿vale? acuerdo. Y decirle a la gente, vean, no importa quién suba, pero vamos a tener que hacer un sacrificio Claro. para arreglar las cosas. Y el próximo gobierno va a ser un gobierno que va a tener que recién ajustar y redireccionar la economía correctamente. Claro. ¿no? Pero Jaime, especulando, ¿no? ¿Cómo buscar dinero, ¿no?, que permita ir financiando esta monstruosidad de necesidades de financiamiento, en tal forma que las cosas no vayan a ocasionar una explosión financiera total en el Ecuador? Especulando, por ejemplo. Y no digo especulando porque también el gobierno ha estado pensando en eso. Digo usted, en petróleo, por ejemplo. Usted tiene Sacha. Sacha, que es un campo petrolero que produce creo que más de 70.000 barriles diarios, en la que yo digo, hay toda la información de las reservas probadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces uno puede decir, contrata a alguien
para entregar el campo, para que te den administrando el campo y tú puedas en ese convenio decir, te entrego el campo, pero tú me anticipas, yo que sé, pues $1.000 millones, por decir algo. Eso es menos complicado cuando es la CNT, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dicen, hay balances, pero no son balances auditados, o esos estados financieros no son confiables. Entonces, un inversionista internacional, cuando va a ver estados financieros que no son confiables, nadie se va a interesar en CNT, pues, Claro. o en otras empresas de esa naturaleza, ¿verdad? Ni la parte eléctrica, ¿por qué? Porque no hay estados financieros pues creíbles, ¿verdad? Y eso es lo que se supone que tienen que estar arreglando. Entiendo que el BID o el Banco Mundial está asesorando al gobierno en esa materia. Entonces, este petróleo de Sacha es una de las posibilidades que eso implicaría, pero también se les puede ocurrir, igual que en el gobierno anterior, que no se atrevió, de repente dicen, ¿quién tiene liquidez? Y comienza a pensar en los bancos, pues Jaime. Claro. Los bancos tienen, o el Banco del Seguro. No me prestes un centavo más para lo que es crédito, quirografario, ni hipotecario, nada. Así es que, mi amigo, tú me compras 1.000 millones más de bonos, le dice al seguro. Y como el Banco del Seguro se ha hecho una ventanilla del Ministerio de Finanzas, nada raro sería. Pues entonces, ¿cómo van a manejar el asunto? Pues, Ahora, aparte de que hay que aumentar el precio de los combustibles. Yo claro. insisto en eso, Jaime, ¿no? A ver, pero primero hay que distinguir bien el concepto y la gente tiene que saber eso, ¿no? Una cosa es financiar un déficit y otra cosa es reducir un déficit. Claro. Entonces, si hay un déficit elevado, el gobierno no puede financiarlo a cualquier costo. Eso sería una gran irresponsabilidad porque profundiza los problemas. Sí. Porque para financiar el déficit, si quiere acudir al dinero de la banca, al fondo de liquidez... La deuda sigue creciendo. La deuda sigue creciendo, pero no arregla el problema porque Claro. lo está financiando inadecuadamente. Claro. Lo que tiene que hacer el gobierno es reducir el déficit, generando más ingresos y reduciendo gastos. Exacto. Y para generar más ingresos, el petróleo es una opción, sin duda, Claro. ¿no es cierto? Ver si se produce más petróleo, si se exporta más, o se ve otro mecanismo. Porque incluso las concesiones no son solución para reducir el déficit. Porque ¿qué pasa en este año? Digamos que este año los 2.000 millones se consiguen. Me están adelantando. Ya me adelantan. Pero el 2021 ya no va a tener otra sopladora, ya no va a tener... Entonces, automáticamente, en el 2021 el déficit sube en 2.000 millones. De acuerdo. Automáticamente. De acuerdo, Jaime. Entonces, no se puede las finanzas públicas manejarlas de esta manera. Se necesita rigor, fortaleza, conocimiento, pero si es que el gobierno trata de sobrevivir haciendo cosas inadecuadas, lo único que va a hacer es profundizar los problemas y la gran carga va a quedar inevitablemente para el próximo presidente. Sin ninguna duda. Eso es terrible. Eso es terrible. Y eso, o sea que el nuevo gobierno, quien quiera que sea, recibiría, si no te toman decisiones por parte de este gobierno, recibirían una economía en peor estado de la que recibieron. En peor estado y con un agravante adicional. Una economía en recesión, una economía que no crece. Claro. Y si no hay crecimiento o decrece, hay menos impuestos. De acuerdo. Entonces, hay una confluencia de factores: alto déficit, estancamiento económico, deflación además, ¿no? Claro. Entonces, mire, yo creo que los políticos y la sociedad deben estar muy clara de toda esta realidad, ¿no? Sí. Distinguidos amigos y amigas, hemos escuchado al economista Jaime Carrera, director del Observatorio de Política Fiscal. La situación fiscal es grave, amigo, grave. La deuda pública total, interna y externa, sigue creciendo porque hay déficit. Y el déficit fiscal, como nos ha indicado el economista Carrera, este año va a crecer por encima de lo que el gobierno dice. Hay que decirle realmente toda la verdad al país de que el monte de la deuda es mayor de lo que reconoce el gobierno en las publicaciones oficiales. Hay que contabilizar la deuda del seguro como deuda, y hay que pagarla en una u otra forma, ¿sí? El gobierno, antes de entregar el poder, necesita tomar decisiones para crear más ingresos, no solamente de concesiones, porque tiene las ventajas y las deficiencias que ha dicho el invitado, sino propios ingresos del gobierno,
Entre ellos está aumento del precio de los combustibles, inclusive el gas. Hay formas de compensar a la gente pobre, sí, pero desde octubre del año pasado el gobierno sigue estudiando la focalización. Es como el código de trabajo, siguen reuniéndose con tanta gente para llegar a acuerdos para que nadie proteste. Así no funcionan las cosas. Uno es presidente, uno está en el gobierno para tomar decisiones que muchas veces es impopulares. Pero si el presidente de la República quiere entregar en mal estado total, peor de la que recibió, bueno, si ese es el camino que desea, bueno, estará encontrando mecanismos de financiamiento no ortodoxos ni adecuados. Si cree que hay que hacer una economía menos compleja de la que recibió, hay que reducir los sueldos y salarios de la administración pública y aumentar ingresos por el lado de los combustibles. Lamentablemente estas cosas no pueden ser agradables para la población, pero los ciudadanos y ciudadanas tenemos que entender que el problema es grave, amigo. Y la gravedad la habíamos visto la semana pasada también en un programa en que el estándar de vida nuevamente los ciudadanos en promedio este año se va a reducir y el año que viene también, a menos que se tomen las acciones de política económica que tienen que ver con las reformas estructurales necesarias, que en este programa lo hemos mencionado y referido y analizado con otros invitados. Gracias amigos por estar con nosotros y nos veremos la próxima semana. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó La crisis económica, asuntos de tipo económico, financiero, fiscal, competitividad, sector externo, cómo restaurar los equilibrios macroeconómicos del país, cuáles son sus soluciones para restaurar no solamente los equilibrios, sino iniciar la recuperación económica que todos los ecuatorianos queremos en este país, con la conducción del economista César Robalino Gonzaga. La crisis económica.